Hoy día te hablo sobre la ley de Fick en fisiología médica, fisiología humana. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Muy bien, hablamos sobre la parte introductoria de la ley de Fick. Mira, la ley de Fick nos ayuda a entender cómo las sustancias se mueven a través de las membranas en nuestro cuerpo. O sea, esas sustancias son los solutos y estos solutos deben de atravesar de un compartimento a otro compartimento. Por ejemplo, del extracelular al intracelular. Y aquí está, del extracelular al intracelular atravesando una membrana permeable o semipermeable o con características de permeabilidad selectiva. A ese paso de estos solutos de una parte a otra se llama difusión, o sea, difunden. Eso nos trata de explicar matemáticamente la ley de Fick. Entonces, esta difusión es la que tenemos que definirla. Y la definición de difusión es un tipo de transporte pasivo a través de la membrana celular, la membrana semipermeable que hemos hablado, donde las sustancias se mueven a lo largo de un gradiente de concentración, o sea, de una zona de mayor concentración de solutos a una zona de menor concentración. ¿Por dónde va a pasar? Por la membrana celular. ¿Hasta qué momento va a suceder ese paso? Hasta cuando se genere un equilibrio. Y alcanzar un equilibrio implica que pueda alcanzar un equilibrio desde el punto de vista del número de partículas, desde el punto de vista iónico, desde el punto de vista eléctrico, etc. Entonces, eso es difusión. Y la difusión tiene su fórmula que forma parte a la vez de la ley de Fick y que está muy resumida, donde el flujo es la cantidad de sustancia que atraviesa una unidad de área por unidad de tiempo. O sea, la sustancia que pasa de un compartimento donde hay mayor concentración a una donde hay menor concentración a través del área o de la membrana celular. La D es el coeficiente de difusión. Mira, ve, indica qué tan rápido se difunde la sustancia. DC, ya que es el numerador en esta fórmula, es el cambio de la concentración de la sustancia, o sea, el diferencial de concentraciones, el gradiente de concentración. Y D sub X es el cambio en la posición, que representa la distancia. ¿Qué tanta distancia va a recorrer este soluto para que pueda atravesar de un compartimento al otro compartimento? Esto, mientras más grueso sea, mientras más distancia exista, va a disminuir pues esa capacidad de difusión y probablemente también la velocidad. Aquí está. Entonces, en este tubo esquemático representando partículas, la mayor cantidad de partículas me indica que hay mayor concentración de solutos y de allí va a haber tendencia a difundir hacia la zona donde hay menos concentración. Eso es lo que nos quiere decir esta diapositiva. ¿Qué más? Ahora vamos a definir la ley de Fick, así muy resumidamente. La velocidad a la cual las moléculas atraviesan las membranas. Eso es, en términos muy generales, la ley de Fick. O sea, la ley de Fick acá nos está queriendo decir que mide la velocidad a la cual estas moléculas atraviesan las membranas. Aquí está su fórmula. Vamos a desgranar la fórmula para que se pueda entender cada una de sus variables. Y acá de nuevo este esquema que es muy importante seguir rescatando. J, que esa es la velocidad de difusión que nos indica la ley de Fick. ¿Qué más? P sub X es el coeficiente de permeabilidad. Tiene 3 puntos que vamos a tomarlo en cuenta después. Sin embargo, acá para explicar que el coeficiente de permeabilidad es la capacidad o las circunstancias por las que estas partículas que están en el extracelular, como ejemplo, van a pasar al intracelular, ¿ya?, a través de esta membrana. Son características que vamos a tomar en cuenta dentro de un momento. La A es la superficie de la membrana
Imagínate los alvéolos. A mayor cantidad de alvéolos funcionales va a aumentar el área. Por lo tanto, la difusión se va a hacer mucho más efectiva. Eso me quiere decir esta A. Y C1 y C2 son las concentraciones de soluto en los compartimentos, en este caso en el compartimento 1 y 2. ¿Qué significa esto? Que si en C1 yo tengo una cantidad bastante apreciable de partículas y en C2 una cantidad pequeñita, mientras esta diferencia C1 menos C2 sea alta, la velocidad de difusión va a ser mayor. Y esta ley de Fick con su fórmula correspondiente vamos a desgranarla más todavía. ¿Qué es P sub X? Es el coeficiente de permeabilidad que ya te había dicho ya, pero tiene 3 puntos que se deben de rescatar. El coeficiente de difusión, que nos dice que a medida que aumente la temperatura va a haber mayor velocidad, pero también a medida que haya un radio, una distancia o un grosor mayor, esta va a ser inversamente proporcional, de tal forma que va a disminuir la velocidad de difusión. ¿Qué más? El coeficiente de partición, o sea, la solubilidad. Un ejemplo sería, si el soluto es lipofílico, va a tener un coeficiente de partición excelente, de tal manera que va a poder difundir rápidamente de un compartimento a otro. Y el coeficiente de permeabilidad va a tener también el grosor de la barrera, o sea, ese grosor, esa distancia que te he estado comentando previamente. Mientras más distancia, mientras más grosor haya, va a haber mayor dificultad, por lo tanto la velocidad de difusión va a ser menor. Acá, esta es otra fórmula, ¿ya?, en la que se rescata también la ley de Fick, pero que te voy a hacer notar el por qué el Px solamente está teniendo presencia guardando estos 3 puntos. ¿Por qué? Porque esta permeabilidad y esta distancia o grosor se han fusionado. De tal manera que eso es el P sub X. Allá. Y el diferencial de concentraciones es el delta de las concentraciones. Esto para que se tenga en cuenta. Es muy importante tener en cuenta porque de esa forma vas a entender la fisiopatología incluso. Ahora bien, la proporcionalidad tenemos que mencionarla. O sea, ¿qué cosa es directamente proporcional o inversamente proporcional? Directamente proporcional sería todo lo que está acá arriba en el numerador. A medida que aumente cualquiera de estas variables, la velocidad de difusión va a aumentar. Y además, inversamente proporcional va a ser la variable que esté en el denominador. En este caso es la D, que es el grosor o distancia. A medida que aumente el tamaño de este grosor, el tamaño de esta distancia, ¿ya?, va a disminuir la velocidad de difusión. A eso se llama inversamente proporcional. Seguimos con el mismo esquema. Extracelular, intracelular, C1 que tiene buena cantidad de solutos, C2 que tiene muy poca cantidad de solutos. Entonces, invariablemente va a haber un pase de los solutos que están en el extracelular hacia el intracelular por diferencial de concentración. De nuevo, seguimos rescatando la leyenda, ¿ya? Entonces, este coeficiente de permeabilidad va a ir, si es positivo, como hemos dicho que son directamente proporcionales, va a aumentar la velocidad de difusión. De la misma forma, el área, mientras más área exista, va a aumentar la velocidad de difusión. Y mientras mayor sea la diferencia de concentraciones, también va a aumentar más la velocidad de difusión. Por el contrario, si tenemos una D que aumente, como es inversamente proporcional, puesto que está en el denominador, va a disminuir la velocidad de difusión. Esto se debe de tener en cuenta. ¿Por qué es importante rescatar estos puntos? Porque acá te voy a mostrar 3 ejemplos que se deben de tener en cuenta para que tú hagas el análisis.
Imagínate que evaluemos la difusión del oxígeno en los pulmones, fundamentalmente en los alvéolos. Acá está el esquema de los alvéolos. Todo esto de acá son alvéolos, alvéolos, alvéolos. Mira qué interesantísimo, ¿eh? Cuando uno respira o inspira, vamos a tener una cantidad considerable de oxígeno en los alvéolos. Y a nivel de los capilares pulmonares, una cantidad pequeña de oxígeno. De tal manera que por diferencia de concentración, ¿qué va a suceder? El oxígeno que esté en los alvéolos va a difundir rápidamente a los capilares pulmonares. Eso es lo que normalmente va a suceder entonces en la difusión del oxígeno en los pulmones. Vamos a rescatar entonces la fórmula para que se entienda. El diferencial de concentración, como en los alvéolos hay un montón de oxígeno y en los capilares pulmonares hay menos cantidad de oxígeno, ¿ya? Esta va a ser positiva, de tal manera que la velocidad de difusión va a ser correcta, adecuada, ¿ya? Directamente proporcional. De tal forma que si nosotros seguimos haciendo el análisis, a medida de que mayor cantidad de alvéolos estén funcionando de forma adecuada, vamos a tener un área mucho mayor, de tal forma que la velocidad de difusión va a aumentar también. ¿Qué más? El coeficiente de permeabilidad. Este coeficiente de permeabilidad, si está aumentado, también va a aumentar la velocidad de difusión. Ahora, el grosor en este caso va a ser un grosor anatómicamente adecuado, normal, de tal manera que no va a generar ninguna restricción a esta difusión del oxígeno. Esto es lo que normalmente suele suceder, ¿ya?, en la difusión de oxígeno en los alvéolos, o sea, en la respiración alveolo-capilar. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esta misma difusión de oxígeno en un paciente con fibrosis pulmonar? ¿Qué va a pasar en la fibrosis pulmonar? Este es el esquema de los alvéolos y de los capilares pulmonares, ¿ya? Pero cuando hay fibrosis pulmonar va a haber lesión de alvéolos, ¿ya?, de neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, va a haber inflamación, etc. Y todo esto lo vamos a representar por este esquema desfigurado. ¿Por qué? Porque en el intersticio va a haber mucha inflamación, cicatrices, de tal forma que va a aumentar el grosor. Van a haber muchos neumocitos tipo 1 que ya no van a funcionar, de tal forma que el área de difusión también va a ser menor. ¿Qué es lo que va a fallar en esta fórmula? En esta fórmula lo que va a fallar, bueno, te voy a comentar, pero acá lo que está funcionando de forma adecuada, no va a haber ninguna diferencia en cuanto a la gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de oxígeno en realidad va a llegar desde fuera y la cantidad de oxígeno en los capilares va a ser la misma. No va a haber ningún problema en cuanto a la diferencial de concentración. Tampoco a la permeabilidad. Probablemente sí algo de permeabilidad estemos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque la capacidad de difusión con la distancia va a mermarse. Sin embargo, el área, como hemos comentado, el área total de esos alvéolos que no están funcionando de forma adecuada va a disminuir. Y al disminuir el área, va a disminuir, ¿ya?, consecuentemente, ¿ya?, la velocidad de difusión. De la misma forma, si, y a eso le llamamos pues directamente proporcional, ¿cierto? Aumenta la velocidad, disminuye la velocidad, pero en el caso del grosor, o sea, de esta D que está en el denominador, ¿cómo vamos a encontrar en la fibrosis pulmonar? Ya inflamado, de tal forma que esa distancia, ese grosor va a estar tremendamente aumentada. Va a haber un grosor muy amplio. No va a permitir la difusión de forma adecuada. De tal manera que va a disminuir la velocidad de difusión en las personas que cursen con fibrosis
pulmonar. Este es un ejemplo muy interesante para entender la ley de Fick. ¿Cuál es el otro ejemplo que te estoy trayendo? El otro ejemplo es la difusión de dióxido de carbono en los tejidos o también en realidad en los pulmones. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Ya? Va a suceder que a nivel de los alvéolos, vamos a ver, a nivel de los alvéolos vamos a tener una cantidad muy pequeñita de dióxido de carbono. En el aire atmosférico casi no hay dióxido de carbono. Pero a nivel de los capilares, acá te estoy poniendo, a nivel de los capilares pulmonares, vamos a tener, cualquier cantidad de CO2. Y cualquier cantidad de CO2 lo que va a hacer es que va a aumentar la gradiente de concentración que va a permitir de que el dióxido de carbono salga de los capilares hacia los alvéolos para ser expulsados. Eso es lo que normalmente suele suceder con la difusión del dióxido de carbono. En la fórmula vamos a darle una mirada. Hay una gradiente de concentración tremenda, sí, porque tengo mucho CO2 en los capilares pulmonares y muy poco CO2 en los alvéolos, de tal forma que esa velocidad de difusión va a ser correcta. ¿Qué más? El área en un pulmón sano vamos a tener unos alvéolos sanos, por lo tanto tiene una cantidad muy alta el área pulmonar de difusión, de tal forma que se va a establecer esta velocidad de difusión sin ningún problema, y la permeabilidad capilar tampoco nos va a generar ningún problema. En este caso, ¿ya?, como es anatómicamente normal de estos pulmones, en estos pulmones normales no va a haber una distancia o un grosor apreciable, de tal manera que el dióxido de carbono va a difundir de forma adecuada. ¿Qué pasará con la difusión del CO2 en la fibrosis pulmonar? Va a suceder, ¿ya?, que el dióxido de carbono que está normalmente acá, vamos a ponerle el dióxido de carbono que está normalmente acá, va a tener dificultad en difundirse desde los capilares hacia los alvéolos. ¿Por qué? Porque existe una trama fibrótica en esta zona. De tal manera que lo que va a estar fallando acá es el área. ¿Por qué el área? Porque muchos neumocitos tipo 1 van a estar no funcionantes, por lo tanto el área va a disminuir, por lo tanto la difusión también va a disminuir, y también el grosor como consecuencia de este intersticio inflamado va a estar aumentado, por lo tanto la velocidad, al ser inversamente proporcional, la velocidad de difusión también va a disminuir. Eso es lo que sucede en una fibrosis pulmonar con la difusión del CO2. ¿Cuál será la consecuencia en ambas circunstancias? Voy a retroceder para que más o menos se entienda. Con el oxígeno, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que vamos a tener hipoxemia. O sea, va a haber una disminución del oxígeno a nivel sanguíneo. Este paciente va a tener respiraciones aumentadas. ¿Para qué? Para que pueda suplir esta falta de ingreso del oxígeno de los alvéolos hacia los capilares pulmonares y hacia el cuerpo. ¿Qué más? A nivel del dióxido de carbono, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Que teniendo en cuenta esta situación, el CO2 va a estar aumentado en el sistema, o sea, en el cuerpo. O sea, el paciente puede empezar a retener CO2, ¿ya? Y esto va a contribuir a que el paciente empeore. Mire, todo lo que podemos rescatar de la ley de Fick con estos ejemplos. Un ejemplo más te voy a presentar. En este caso, vamos a hablar de la difusión de algunos nutrientes en el intestino delgado. A ver, veamos este intestino delgado. Acá está el intestino delgado, este es el intestino delgado. ¿Y qué es lo que va a suceder con este intestino delgado? Ya vamos a rescatar a través del microscopio y vamos a ver, ya, que está compuesto por vellosidades. Y estas vellosidades, a la vez, si nosotros ampliamos con un microscopio,
estas vellosidades a la vez se va a convertir en microvellosidades. De esta forma, el intestino lo que hace es ampliar enormemente su superficie, o sea, el área de absorción. ¿Para qué? Para que la difusión desde la luz intestinal hacia los capilares intestinales sea muy eficiente. Eso es muy importante rescatar. Entonces, también rescatamos la fórmula y le damos una mirada. Va a haber una concentración mayor, claro. Si una persona ingiere nutrientes adecuados, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una mayor concentración en la luz intestinal de tal forma que va a pasar rápidamente a través de estas microvellosidades estos nutrientes. ¿Qué más? El área, ya te había dicho que las microvellosidades lo que hacen es potenciar el área. Mucha área va a existir, de tal manera que la velocidad de difusión también va a aumentar. Y el coeficiente de la permeabilidad también va a estar adecuada. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los nutrientes que se ingieren son liposolubles y estos con una temperatura adecuada van a atravesar y van a difundir de forma adecuada. En este caso, la distancia o el grosor no estaría afectado, puesto que estamos hablando de un intestino delgado anatómicamente correcto en una persona normal. Pero bien, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente con una enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una enfermedad que suele hacer de que exista una inflamación a nivel de las vellosidades y a nivel de las microvellosidades como consecuencia de ingesta de la gliadina, ¿ya? Y esto se va a encontrar en el centeno, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Acá de la misma forma te voy a representar. Este es el intestino delgado. Ampliamos. Al ampliar se va a formar las vellosidades, pero acá ya estamos notando que estas vellosidades comienzan a estar inflamadas como consecuencia de la enfermedad en sí. Y esta va a afectar también a nivel de las vellosidades, como estamos mostrando a este nivel. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener unas microvellosidades no funcionantes, unas células que estén fallando, su área va a disminuir de tal forma que la difusión de los nutrientes va a fallar. Vamos a darle una mirada a esto. El área puede disminuir efectivamente, tal como te estaba comentando. Sin embargo, para entender más fácilmente a qué te estoy poniendo que el área no ha habido ninguna disminución. Sin embargo, si disminuyen las microvellosidades, el área también va a estar disminuida. Pero acá también la inflamación hace de que la distancia o el grosor por la inflamación va a aumentar. De tal manera que vamos a tener problemas a nivel de la difusión. La permeabilidad también va a disminuir. ¿Por qué? Porque al perderse estas microvellosidades va a perderse las solubilidades adecuadas, de tal manera que la velocidad de difusión también va a ser inadecuada. Y la diferencia de concentración está asociado más básicamente a situaciones de disminución de la ingesta de estos nutrientes, de repente por dolor abdominal, por náuseas, por situaciones que la misma patología condiciona en el paciente. Bueno, entonces la ley de Fick nos sirve pues para poder hacer la evaluación de la difusión de las partículas de los solutos a través de las membranas celulares. Recuerda que el desequilibrio de variables importantes, tal como hemos visto, puede generar descompensación en los sistemas fisiológicos y llevar a condiciones patológicas en el organismo. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo te sirva y te apoye en el aprendizaje. Muchas gracias por darnos una mirada, un like, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Ten un grandioso día.